Estación Canela presenta verdades que no se pueden esconder, hechos que están cambiando nuestra historia, realidades que te pondrán entre la espada y la pared. Señoras y señores, bienvenidos a un programa más de Entre la Espada y la Pared. Y seguramente usted va a tener que tomar ciertas decisiones y está tomando ciertas decisiones que son para este momento muy cruciales para su vida. Y hoy tenemos la segunda parte de este programa acerca de cómo reconocer una secta. Y si usted tal vez está siendo parte de una secta, queremos decirle y anunciarle que debe tener muchísimo cuidado. Y en este programa, en esta segunda parte, abordaremos precisamente puntos que tal vez se nos quedaron en el primer programa para que usted pueda reconocer si está dentro o no de una secta. Aquí empieza entonces este programa Entre la Espada y la Pared. Bienvenidos. Entre la espada y la pared. Colombia existe la cocaína más bella del mundo, la mejor. Pues entonces a mí me gustaba mucho ese polvo. Entonces yo decía, un día me gustaría mudarme a una de esas montañas y trabajar gratis en un laboratorio de eso. Lo único que me regalaran una canequita llena del polvito blanco todos los días, yo con eso me bastaba. Mira, yo a los 11 años, cuando probé las drogas, a los 11 años fumé los primeros puros de marihuana. ¿Quiénes de aquí nunca fumaron marihuana? De lo que se perdieron. Pero era sabroso. O sea, usted no puede negar que era sabroso. ¿Sí o no? Entre la espada y la pared. Muchísimas gracias, señoras y señores, amables televidentes. Continuamos con esta segunda parte de su programa Entre la Espada y la Pared, hablando el tema de las sectas. Una vez más con nosotros el doctor David Diamond, pastor Arturo Norero. Y bueno, vamos a tratar de equilibrar el tema porque hay varios puntos en los cuales hay que tratar. Habíamos hablado de cómo reconocer una secta, de todo, que es todo lo que se aparta de la palabra de Dios. Y quedó inconcluso acerca de algo que usted había hecho en el programa anterior, pastor, acerca de cuando se dice no tocar a los ungidos. Pastor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas, que Dios les bendiga. Hola chicos, chicas, ya nos preparamos para otra espectacular sesión cara a cara con Dios entre la espada y la pared. La espada que es la palabra de Dios, la pared de este mundo que tenemos que darle la espalda y nosotros seguir adelante. Gracias a Dios por este tiempo y habíamos hablado de que otra de las formas para identificar una secta o el lugar donde usted está, que es una secta, primero, que es todo negociado y pura plata. Número dos, no oran porque eso no da plata y más bien eso es aburrido. Y tercero, te dicen que no puedes tocar a los ungidos y enseguida David Diamond nos va a explicar qué es eso de los ungidos y volvemos a recordarte la cita bíblica en el libro de Mateo capítulo 24 al 26, donde el mismo Señor Jesucristo nos dice, cuidado, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, grandes señales y prodigios, para engañar inclusive a los escogidos. Mirad, ya os lo he dicho, David. Sí, gracias Alex, Arturo. Muy buenas noches, amigos televidentes que nos dispensan su amable atención en toda América Latina y en el mundo a través de la Internet y los programas que se reproducen en distintos países del mundo por distintos medios de comunicación de sana doctrina, en estos programas que nos realizamos en la República del Ecuador, en Sudamérica, más concretamente en la capital del país, la ciudad de Quito. Quiero dejar claro en esto. Cuando el Mesías entra a su sermón escatológico, cuando entra a su sermón de profecía bíblica para el tiempo final de la historia, el Mesías tiene una charla con sus discípulos que se le acercan aparte en Mateo capítulo 24 y vea por favor versículo 3 en adelante. Estando el Señor sentado en el monte de los olivos en Jerusalén, los talmidim, los discípulos, no los fariseos, no los saduceos, sus propios discípulos, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La primera señal que el Mesías da es esta, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. La señal más clara y contundente del final de los tiempos no es el ataque terrorista a las Torres Gemelas, no fue el tsunami en el Japón, el tsunami de Chile o el de Haití, no. La más contundente señal
que el Mesías está a punto de recoger a los que le aman en lo que se llama el arrebatamiento, de lo cual hablaremos en un próximo programa seguramente, es el incremento del engaño, la mentira, la falsedad, el chantaje, escuche, no en el mundo, sino en la casa de Dios. ¡Qué increíble! Mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué le digo esto? Porque está hablando con sus discípulos, no está hablando con los de afuera. A sus propios discípulos les dice, cuidado que los engañen. Y ojo, que para ser discípulo, el Mesías estableció una regla, Arturo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, discípulo es aquel que conoce la verdad, aquel que conoce la salvación. Pero aún a ellos los engañarán. Es que, Arturo, el peligro de ser engañado no es para el testigo de Jehová, que ya está engañado. No es para el mormón, no es para el hinduista, que adora una vaca, no. El peligro de ser engañado es para aquel que ya conoció la verdad, porque el otro ya está en la mentira. Mira, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Explico la palabra Cristo. Viene del hebreo Mashiach, que significa ungido, enviado, escogido por el Eterno. Aquel sobre el cual se derramó el aceite de la consagración, el aceite de la unción. Ahora escuche, usted difícilmente va a escuchar una iglesia evangélica donde llegue alguien y diga, yo soy Cristo, muy buenas noches, ¿cómo les va? No, cualquiera sale corriendo. Se dan cuenta que ese es un falso, no va a decir yo soy Cristo. Aunque nunca faltan los locos de mentes, ¿verdad? Hicimos hace un tiempo atrás un programa de televisión contra uno de los líderes, tal vez yo diría más inescrupulosos y al mismo tiempo grotescos de América Latina, un hombre llamado José Luis Miranda, que Creciendo en Gracia. de la secta Creciendo en Gracia. Este hombre en principio se declaró Dios, luego se declaró Jesucristo hombre, hoy se declara el anticristo, y como nos decíamos en tono irónico, ¿verdad? Este tipo anda tan enredado que mañana se va a declarar Satanás y le crea un verdadero problema al diablo. Es tan loco que mañana se puede declarar diablo. Está confuso, este tipo no sabía ni lo que es, ni lo que crea. El mismo diablo lo confunde. Miren, este hombre dice yo soy Cristo. ¿Y qué provoca? Que la gente se le ría. O sea, por favor, no falta el tonto que le crea, pero viste, en lo común es que la sociedad se le ría. Así que tú eres Cristo, le dijo un periodista. Sí. Y decime, ¿qué hora es en Finlandia? No sé. ¿Y cómo que tú eres Cristo? Mírate, con una pregunta tan absurda lo tumbaron. En Perú. Pero lo cierto es de que vienen falsos cristos. Pero ellos no dicen yo soy Cristo, yo soy el Mesías. Cristo significa Mesías, ungido. Ellos dicen yo tengo la unción, recíbela. Toma la unción, yo tengo el manto apostólico, tengo el mover profético, recibe el Espíritu. ¿Qué es esto de la unción, doctor David? Muchos entienden que la unción, Alex, es poder de Dios, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice en 1 de Juan, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo defines vos unción, Arturo? Porque pareciera que esta palabra fuera como tal vez utilizar como un superpoder. Claro. Como un superpoder, como que, no sé. Eso es yo soy Jimán. Eso es lo que vamos a estar hablando de diferentes cosas para que ustedes también puedan detectar las sectas. Dentro de esas cosas, ya que ahorita David va a matar 2 pájaros de un tiro, muchos dicen, uy, aquí se respira una unción, se siente una unción. Y en las sectas te enseñan que la unción es un sentir, es un mover, es un sentimiento o una emoción colectiva, cuando la palabra de Dios te enseña que la unción es conocimiento, es la sabiduría que viene de Dios para discernir todas las cosas. Punto. No es bíblicamente. Claro, es la capacidad de reconocer la verdad de la mentira, la capacidad del discernimiento. Así es. Ahora, claro, que el Espíritu Santo es poder, es una Amén. persona que derrama poder, Amén. Claro, sanidades, milagros. Yo estoy de acuerdo, no estamos en contra de eso. Pero para ellos han segado el término unción netamente como que... Y uno es el que le da el poder, el ungido. Y eso es importante. Ellos dicen, yo tengo la unción apostólica, el manto profético, y andan inventándose un lenguaje tan técnico, tan exquisito, entre comillas, pero no es otra cosa que pura charlatanería. Ellos dicen, yo tengo la unción, yo soy el ungido, no me puedes tocar, no hay que hablar contra el ungido, Dios te va a mandar un rayo. Usted acaba de decir una verdad. Tal vez hace como 2 años estuve en una ciudad muy cercana acá en Guayaquil, que a propósito un saludo para la gente de Guayaquil que fervientemente nos sigue a través de esta señal. Y yo había hecho un comentario acerca de una pregunta, hice solamente una pregunta acerca de una de estas personas que se hacía llamar apóstol. Y cuando dije, me parece que no existe, y le empecé a hablar acerca del tema, me dijo, cuidado,
No hables en contra del ungido de Dios porque te puede caer una maldición. Sí. ¿Eso es una forma de amedrentamiento? Claro, amedrentar. Yo creo que lo que ellos buscan en el fondo es censurar, amputarte el cerebro, castrarte la lengua y privarte del raciocinio. Escúchame, amputarte el cerebro, castrarle la lengua y privarte del raciocinio. Porque Dios nunca te pide que abandones el cerebro en la iglesia. Por el contrario, para no ser engañados, el Señor dejó 3 cosas claras: su palabra, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad, y nos dejó el cerebro, para que, como dice mi buen amigo Arturo Norero, seamos ovejas, no burros. Las ovejas disciernen, los burros no. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no lo siguen porque no es el pastor. O sea que ese animalito cuadrúpedo le deja una enseñanza al ser humano. Ese animalito de lana cuadrúpedo que dice ve, sabe reconocer quién es su pastor y quién no. Y el Señor nos manda a ser como ese animalito, ovejas, no burros. Es más, ni siquiera ser burro, porque en Isaías dice: el burro conoce el pesebre de su Señor, pero mi pueblo no entiende. O sea que el burro resultó ser más inteligente que muchos miembros de iglesia evangélica torcida. Entonces podríamos decir que esta palabra del Señor: se levantarán falsos cristos, podría ser una traducción para que la gente entienda ahora, de la apostasía, de ser anatema, maldito por Dios el que se aparte de la enseñanza y la instrucción, y enseñar e instruir mal a sabiendas. Sería entonces porque se levantarán falsos ungidos que harán grandes señales, prodigios y milagros para confundir a la gente. Falsas unciones. Falsas unciones. Es más, dice Mateo 24:24, se levantarán falsas unciones, falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas que harán grandes señales, no cualquier cosa. Una de las cosas que a mí comúnmente me toca enfrentar es cuando me dicen: pero usted habla contra el predicador fulano de tal. Sin embargo, ese predicador hace milagros, hace sanidades. Es más, la gente cuando él levanta la mano cae al piso. Oiga, la pregunta es, ¿sienten poder? ¿No falta de desodorante tal vez? Puede ser. Oiga, doctor, hay un aspecto muy importante que usted acaba de decir en este momento. La gente dice, ahora la gente ya no le da el crédito a quien realmente hace el milagro. La gente le da el crédito a la persona y no le da crédito a quien realmente hizo el milagro, que es Dios. Es que toda secta fomenta la idolatría al líder. Hay que entender esto, que en una iglesia evangélica el Señor es mi pastor. En una secta el pastor es Dios. Esa es la imagen. El pastor es intocable, el pastor es incuestionable. Y hemos caído en lo que tantos años criticaron los protestantes a los católicos: la falsa doctrina católico-romana de la infalibilidad papal. Ahora ya debería llamarse la infalibilidad apostólica, profética y pastoral, donde el apóstol, profeta y pastor tienen el derecho de hacer y deshacer y nadie puede cuestionar, porque es el ungido, es el santo, el intocable. Por favor, esto es muy importante, amados amigos y hermanos. Acuérdense que estamos hablando de cómo saber lo que es una secta, y secta es todo lo que se aparta de la doctrina bíblica cristiana. Una de las más grandes fallas de una falsa doctrina es tomar un versículo aislado de la Biblia y de eso hacer una doctrina. Y de esto, tengan cuidado, porque bíblicamente yo sí te puedo demostrar: no toquen a los ungidos. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 105:15. Salmo 105:15, y esto utilizan los farsantes para que ellos puedan hacer y deshacer y nadie se atreva a proferir juicio o confrontarlos por mentirosos y engañadores. Dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. De este versículo se toma. De eso se toman. Y también, amados queridos, algo que mencionó Alex, y escúchenme bien esto, mis amados queridos. Si bien dice la palabra de Dios que para los que estamos en Cristo no hay condenación, Romanos capítulo 8 versículos 1 y 2, a los que andamos conforme a Cristo, no hay condenación para un cristiano. Y es más, en el libro de Gálatas capítulo 3, mis amados queridos, el mismo Señor Jesucristo se hizo maldición, muriendo en la cruz, siendo maldito para que nosotros recibamos la bendición. Para un hijo de Dios no hay maldición. Y esa es otra mentira. Si te vas de esta iglesia, te maldigo. Si te vas de esta iglesia o hablas contra el ungido, maldito tú y tus hijos, y la ira de Dios viene sobre ti y tus hijos. Eso es mentira. Nosotros estamos bajo bendición, y Dios lo que bendice, nadie lo puede maldecir, nadie. Usted conocerá en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el libro de Números, cuando se llamó a un profeta, Balaam,
para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Y por qué no lo pudo maldecir? Simplemente porque es un pueblo bendecido por Dios. Y por eso le dijo Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Usted no permita nunca que nadie le maldiga a usted. Si usted está en Cristo, usted ha pasado de maldición a bendición, de condenación a salvación en Jesucristo. Y eso es lo que aplican las sectas, hablar del miedo. Donde tú hablas en contra del ungido, Dios te va a maldecir. Donde tú no traigas tu primicia, tu semilla, tu cosecha, tu pacto y todo lo demás, Dios te va a maldecir. Todo eso es cuento, amigos queridos, y eso es una secta. Y si eso está pasando, si tú no vas donde tu líder, si tú no haces lo que el líder te dice, viene maldición en tu vida, eso es una secta. Sálgase de ahí antes de que lo lastimen más. ¿Por qué la dependencia al líder? Porque es gente que no tiene madurez y sensatez. Es gente que realmente no deja que el Espíritu Santo guíe su vida a la luz de la palabra. Es gente que prefiere seguir al hombre y no a Dios. Porque si oraran y leyeran la Biblia, se darían cuenta que el líder es un mentiroso. Y lo más terrible es de que dentro de estas iglesias que trabajan con esta metodología del G2 y demás, líder es cualquiera. Yo conozco gente que dice que es líder de célula, pero cuando tú le haces una pregunta de la Biblia, los tipos no saben ni lo que es Génesis. Bueno, tal vez lo que pasa es que tal vez simplemente la gente nos hemos acostumbrado, tal vez en Latinoamérica, a dejarnos influenciar, y alguien crea un método, por muy bueno que sea, pero tal vez que ni siquiera tenga un principio bíblico. Y eso es lo que ha pasado en realidad. Para comenzar, líder no existe en la Biblia. Esa palabra no hay. En la Biblia hay siervos, hijos y obreros. Bueno, pero no hay líder. Eso no existe. El único líder, jefe de los cristianos se llama Jesucristo. Nadie más. De ahí todos nosotros somos hermanos con la misma jerarquía. Todos nosotros estamos llamados a servir y a ser uno en el Señor. Aquí no hay que el uno es más que el otro. Esas jerarquías son diabólicas, demoníacas, que tienden a dividir o a engrandecer a las personas, cuando el único grande de la iglesia, su nombre es Jesucristo. ¿Y qué pretenden estos líderes? Vamos a saberlo luego de este preciso corte comercial. Enseguida regresamos con más Entre la Espada y la Pared. Entre la espada y la pared. Vive el viaje de tu vida, conociendo Egipto a Israel, recorriendo los lugares más importantes, como las pirámides, el monte Sinaí, Jerusalén, el mar de Galilea, Nazaret, Belén, el mar muerto. Salida, 24 de octubre, a tan solo 36 cuotitas de $114. Hoteles 5 estrellas, buses con aire acondicionado, guías de habla hispana. Y aprende junto al pastor Arturo Norero a la luz de la Biblia, en el lugar de los hechos. Mayor información al 254-8100 o al 252-1476. Organiza Carol Tour con el respaldo de Catrenova Mayorista. La Tierra Santa, ahora cerca de ti. Amigos, soy Eyal Sela, embajador de Israel aquí en Quito, en Ecuador, y quiero decirles que mi país y mis ciudadanos le están esperando a todos ustedes. Vengan a visitar la Tierra Santa e Israel moderno. Feliz viaje, le esperamos allá. Auto Show, tuning parts, láminas de seguridad, ofertas de audio, forros, luces de xenón, aros y llantas. Todas las marcas. Encuentra todo para tu vehículo. Dirección principal, Avenida de la Prensa y Gonzalo Salazar. Sucursal, Avenida de la Prensa N59 162 y Luis Tufiño. Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta y da esperanza al mundo. Iglesia Bautista Betania, Quito, sector norte, Avenida de la Prensa, N47 253 y Gonzalo Salazar. Sur, Avenida Rodrigo de Chávez, entre 5 de junio y Calte. Valle de los Chillos, en Sangolquí, Redondel del Colibrí. Malchinguí, Barrio Pichincha y García Moreno. La Unión Quirindé, ex-centro de exposiciones Torres. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania, tu casa, te sentirás en familia.
pared. Espada y la pared. Seguimos con este programa y acabamos de ver unas imágenes en uno de estos pseudo, vamos a decirlo, pseudo pastores tal vez, o pseudo cristianos, un líder que levanta sus manos, veíamos en las imágenes, y como que, ay, tiene un poder, porque la gente cae al suelo. La gente cae al suelo y la gente... Yo no sé si es que tal vez, pastor, me puedo equivocar, tal vez si es que era un ejemplo bíblico en donde la gente caía, Jesús los topaba y la gente caía. Bueno, Jesús nunca topó a nadie que cayera, más bien a los que estaban caídos Jesús los levantó. Vemos un incidente en el huerto de Getsemaní, cuando van a arrestar a Jesús, y esto lo encontramos en el libro de Juan, cuando van a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando van a preguntar quién es Jesús de Nazaret, y cuando el Señor dice, yo soy, ¡pum!, cayeron al piso, y no eran ni llenos del Espíritu Santo, ni manifestación del Espíritu Santo, ni unción del Espíritu Santo, fue el poder de Dios a incrédulos que los tumbó al piso. Esto como preparación de lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, que todo el mundo tendrá que doblar rodilla y con la boca confesar que Jesucristo es el Señor. El otro incidente de alguien que cayó, el único, es de un caballo, su nombre es Saulo, camino a Damasco, cuando tuvo la revelación y cuando vio esta luz tan poderosa, simplemente tumbó, pero no quedó inconsciente. No es que ahí tuvieron que venir a taparlo y él se quedó temblando ni haciendo estos gestos satánicos de posesión demoníaca ni nada por el estilo. Él simplemente se cayó porque la luz lo asombró, porque la luz de Jesús era más fuerte que la luz del sol. Y al ver esto, pues simplemente hasta el mismo caballo pudo haberse parado asustado y él se levantó ciego. Y ahí conocemos la historia en el libro de Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo. Sí, y hay otro ejemplo muy claro y contundente. La palabra de Dios hay que entenderla en su contexto, no solamente en su texto. En el capítulo 28 de Isaías habla cómo el Señor trata con la nación de Israel y le va mostrando poco a poco su palabra para que se arrepienta, pero la nación decide rebelarse. Si tú miras Isaías capítulo 28, versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo, a los cuales les dije, este es el reposo, dad reposo al cansado y al refrigerio, mas no quisieron oír. Vea, rebelión, rechazo al deseo de Dios de encontrar paz. Dios quiere que el hombre encuentre paz y el pueblo dice, no, no queremos escuchar. Ok, verso 13, la palabra pues del Señor les será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Mire, Dios tratando de que su pueblo se arrepienta, le muestra la palabra, Dios le dice esto es así, esto es acá, arrepiéntanse, vengan por acá. Pero el pueblo se rebela y mira lo que pasó. Hasta que vayan, caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y queden presos. Por tanto, verso 14, varones burladores que gobernáis este pueblo en Jerusalén, oíd palabra del Señor, y viene un juicio de Dios a la nación. Si tú miras el versículo anterior y el posterior a este 28:13 de Isaías, describe que caen de espaldas por desobedientes. Claro, no por llenos del Espíritu. De Dios. Así es. Bajo el juicio de Dios. Vuelvo a leer. Y tampoco dice ahí que va a sacar el profeta, a sacarse el manto, a dar vueltas y a todo el estadio lo va a tirar del piso y esos shows que ahora vemos en televisión. Y eso es algo peculiar porque ni siquiera a la lógica, o tal vez como acto de magia puede funcionar. Yo tal vez he visto en algún programa donde se practica la magia.
se hace algo así o un movimiento y la gente puede tener una cierta reacción. Mira, aquí dice textualmente, hasta que vayan, caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos. Desobedientes. Desobediencia. Mira, en la Biblia siempre que alguien cayó al piso, cayó postrado voluntariamente. Abraham inclinó su rostro en piso, colocó el rostro en el suelo y adoró. En el libro del Apocalipsis también dice que arrojan sus coronas delante del Señor, rostro en piso adoran al que vive por los siglos. La adoración es un acto voluntario de sumisión, cuando uno encorva el cuerpo, pone el rostro en piso y reconoce la majestad de su Dios. Amén. Pero acá es un circo, es un show. Ahora, hay que ser honesto y claro en esto. Uno podrá decir, bueno, no importa cómo caigan, sino cómo se levantan. Y en parte pueden tener algo de razón. El problema es que se levantan peor de lo que cayeron. Más rebeldes, más endemoniados y más torcidos. Y aquí yo siempre me hago la burla. Unos caen porque son empujados. Los otros, al ser empujados, tienen que caer, y los otros caen por solidaridad con los caídos. O sea, todo el mundo tiene que caer en el piso. Y para no quedar separado, para no quedar mal delante de todos, como que yo soy el demonio que no caigo. Claro. Y también tengo que hacer ese show. Y tal vez con el pensamiento de que no fui lleno del Espíritu Santo. No, ya aquí está una pregunta. Dios no me tocó. Claro. A los demás sí les toca, y eso pasa. Mira, sin necesidad de profundizar, porque tenemos que entrar ahorita un poco más al texto bíblico, más allá que catalogar lo que está pasando, vamos a leer a lo que la Biblia dice también. Yo me quedo pensando en esto. Uno de estos predicadores ladrones que le roban el money al cash y dejan en la luna a la gente, dijo textualmente una cosa, que él tiene una unción del Espíritu Santo tan poderosa, dijo este predicador guatemalteco, que una persona a 4 metros de él puede caer fulminada por la unción. La pregunta es, ¿y cómo hace este hombre con sus guardaespaldas que no se caen? ¿Cómo lo hace él cuando tiene que abrazar a su esposa? O sea, debe morir. O sea, mira la incoherencia. Cuando viaja, que no se caiga el avión por los pilotos que quedan inconscientes. Porque claro, la unción está poderosa, el pobre piloto. Oye, dime una cosa, David, ¿y por qué Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nunca profesó ni ostentó, él que es poder puro, decir, no me toquen, no se me acerquen los guardaespaldas? Cuando Jesucristo era una persona que se movía y los amigos de él eran ladrones y prostitutas, y ellos iban, y los niños que se acercaban, y a estos hombres no hay cómo acercárseles porque supuestamente tienen que andar con guardaespaldas, con pistolas y revólver, porque dan miedo de que los secuestren por la plata que tienen. No, yo pienso que no es que miedo que les secuestren por la plata que tienen, sino por la plata que tienen que cobrarles por haberles robado a otros. Ajá. Porque aquí el problema no es ese. O sea, una de las cosas que está pasando con estos predicadores es que tienen, no sé si esta palabra sea conchudez, ¿ya? Confianzudos. Confianzudos, sinvergüenzas. Descaradez. Dicen en los púlpitos, confía en el Señor, y sin embargo no pueden ir al baño solos, tienen que ir con guardaespaldas. Yo digo, ¿con qué moral pueden hablar de Dios y de confiar cuando ellos tienen que salir con no guardaespaldas? Hablemos lo que son, sicarios. Porque si tú te intentas acercar a uno de estos apóstoles y agarrarlo, viene el sicario y te mete un puñete o te mete un tiro. La pregunta es, ¿Dios los mandó a matar? Cuando Pedro quiso hacer de guardaespaldas y le bajó la oreja a Malco, Jesús no le dijo, gracias hermano, me ayudaste, me protegiste, oye, ¿cuánto más te voy a aumentar el sueldo? Guarda tu espada. Le dijo, guarda tu espada. Pero estos predicadores andan con guardaespaldas dispuestos a matar. Y en muchos casos, déjenme hacer una denuncia clara y frontal. ¿Sabían ustedes que muchos de los que son guardaespaldas de estos apóstoles y predicadores, escucha bien, son reos rematados de cárceles, que se escaparon de las cárceles? Yo sé, más de uno sabe de qué estoy hablando. ¿Y sabe qué? Que son sicarios y matones a sueldo, que tienen la orden de dispararle a usted si osa atreverse a tocar a uno de los ungidos, a abrazar o pedir un autógrafo a uno de estos predicadores. Cuidado, porque usted se puede encontrar con un sicario dispuesto a matar y pegarle una ráfaga de tiros a usted si se acerca a saludar al ungido de Dios. Por eso mejor es tener lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Ese es el mejor guardaespaldas que podemos tener, la misma presencia de Dios que nos cuida y nos protege. Pero otra cosa, y de esto vamos a hablar ahora más profundamente, una clarísima identidad de una secta: nunca rinden cuenta del dinero. Recogen miles de millones y cuando usted le pregunta, oiga, ¿y el dinero qué se hace aquí? ¡Ay, espíritu de incredulidad! ¡Maldición del Señor! ¿Cómo se atreve usted a cuestionar al ungido? Vuelven a la palabra.
Con esa coraza de ungido, usted no puede preguntar, usted no puede pedir que rindan cuentas, y en una iglesia sectaria nunca rinden cuenta de los dineros. En cambio, en una iglesia como era Jesucristo, el pastor nunca maneja el dinero. En una iglesia real como Jesucristo, quien manejaba la bolsa de los ingresos de la plata que recibía el Señor Jesucristo era Judas, no era Jesús. Y en una secta no rinden cuentas, y el pastor es el que firma los cheques, la esposa es la que dirige la finanza, la hija es la secretaria, y toda la rosca familiar pastoral con todos sus amigos son los que manejan el negocio eclesial. Y en una iglesia de sana doctrina se nombra de entre los hermanos los idóneos y que tienen el don administrativo, hermanos queridos, para poder manejar las finanzas del Señor, para que ellos sean los que ejercen y rindan cuenta a la iglesia. En una secta es el pastor y su familia los que manejan los recursos y nunca rinden cuenta a la iglesia, porque ellos son los ungidos y ellos reciben de parte de Dios qué hacer con el dinero que la iglesia da, David. Sí, Alex, y aquí en esto hay que ser claro. Recientemente has hecho investigaciones muy serias por parte de las autoridades gubernamentales de distintos países que han empezado a investigar a estos predicadores, a estos supuestos apóstoles y supuestos profetas por el delito de enriquecimiento ilícito. Estafa e enriquecimiento ilícito, que es mucho peor. Y se dieron cuenta, escúcheme bien, se dieron cuenta, qué triste decirlo, Arturo, que lo que están haciendo es lavado de dólares para el narcotráfico. Se está utilizando un término muy lamentable, de grueso calibre, hoy en muchos países, y no por parte de predicadores, el mismo gobierno en muchos países está esculcando, escarbando dentro de las iglesias evangélicas, porque descubrieron que estos supuestos apóstoles, muchos de ellos, escúcheme bien, presiden narcoiglesias, así como me escucha, narcoiglesias. Tienen que justificar de alguna manera y construyen templos gigantescos, gigantescos templos. Y lo que pasa es que están recibiendo ofrendas, diezmos, donaciones, pactos, votos o lo que sea de narcotraficantes que están haciendo pasar por iglesias, enriqueciendo a estos predicadores. Y lo más terrible, Arturo, es que, como tú dices, no quieren dar cuentas a nadie del dinero. Es más, están manejando, dicen los organismos gubernamentales y los servicios de inteligencia, estas mega iglesias están manejando 4 tipos de auditorías. La auditoría que la tiene el pastor, su esposa y sus hijos, la familiar; la auditoría que le entregan a los líderes de la iglesia; la auditoría que le pasan al pueblo y le dicen, en esto estamos gastando tu plata, ¿viste? A la que le dicen al pueblo. Y otra es la auditoría que presentan al gobierno. Y hay del auditor que trabaje dentro de la misma iglesia que quiera mostrar la verdadera y la realidad del cuánto entra y cuánto sale del dinero. A ese lo tratan de rebelde y lo expulsan de la iglesia, le quitan el empleo porque no le está tapando la impunidad al ungido, al siervo del Señor. Y cuidado, porque estos predicadores que se están prestando a esto van a quedar en vergüenza pública, porque no hay nada oculto que permanezca en ello. Y otra cosa en la cual caen estos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está en medio de ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino ejemplo de la grey. Arturo, una de las cosas comunes dentro de las sectas es que le dicen a la gente, aún con quién tienen que casarse, tienen que decirle, mira, vende tu casa y dásela a la iglesia. Divórciate. Toman decisiones por los otros, manipulan, cometen violaciones sexuales en los famosos encuentros. Qué cosa más terrible. Recientemente el gobierno de Nicaragua tuvo que levantarse y poner freno a muchas de estas iglesias que trabajan con los encuentros, porque los líderes obligan a los miembros: usted no puede hablar contra el ungido, secreto de confesión, usted no puede contar a nadie lo que se hace aquí en el encuentro. Incluso abusando de ello, están violando sexualmente a las hermanas en las iglesias. Una de las características en el derecho penal para que se perpetre un delito llamado como secuestro, Alex Jacome, es esto: aíslan a la gente, la sacan de la ciudad, los encierran en los supuestos campamentos, los incomunican porque les quitan el celular y el reloj, y para colmo no les permiten conversar con el hermano que está durmiendo al lado en el lugar donde están hospedados. O sea, encierro, aislamiento e incomunicación. Esto en el derecho penal para nosotros los juristas se llama el delito de secuestro, y muchas de estas iglesias cobran y encima secuestran. Increíble, se enseñorean, maltratan y humillan.
Y si usted está mirando este programa de televisión y usted tal vez es católico y escucha cómo hay algunas iglesias evangélicas que están atravesando esto, no meta a todos en la misma bolsa. Porque una iglesia sana crece bajo la dirección del Espíritu Santo y predicando la verdad. En cambio estas falsas iglesias crecen robando, tergiversando la doctrina y sobre todo, inclusive delinquiendo. Algo que me encantó, Alex, que estos falsos ladrones, más bien verdaderos ladrones, falsos pastores, están con el narcotráfico y están lavando dinero. O sea que ya no son apóstoles ni profetas, ahora son lavanderos. Lavanderos. Increíble. Y esta denuncia la hacen los gobiernos, no la hacemos nosotros, los gobiernos. Precisamente yo quisiera que nos acompañen a ver un reportaje de cómo ve la prensa internacional, cómo sigue la prensa secular, la prensa que no tiene nada que ver, que no conoce del principio de la palabra de Dios, de la Biblia, pero le hace un seguimiento a muchos de estos seguidores o de personas que hablan en el nombre de Dios y están muy lejos de la verdad. Y yo diría algo antes de ir al reportaje. ¿Será casual de que algún predicador, algún apóstol promueva la marihuana en el púlpito? ¿Será que anda metido por ahí algo raro? Vamos a ver este reportaje, nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos porque esto es Entre la Espada y la Pared. Entre la espada y la pared. Las sectas son grupos que se han separado de las grandes iglesias y que a menudo conservan algunos valores, ideas religiosas o formas de vida de las comunidades eclesiales fundamentales, pero los absolutizan y aíslan viviendo separadamente de su unidad originaria. Por su propio aislamiento y su autocomprensión no quieren verse sometidas a examen por parte de la autoridad eclesiástica. Las sectas se distinguen por tener ideas religiosas desequilibradas como la inminencia del fin del mundo, el rechazo de toda comunicación espiritual con personas que piensan de otra manera, un entusiasmo exagerado al presentar y realizar la propia visión, un fuerte proselitismo y un convencimiento exagerado de su misión. La teología de la prosperidad o pedir ofrendas y diezmos como instrumento para redimir pecados, honrar a Dios y lograr a cambio prosperidad no es propio de una sola iglesia. Es toda una corriente en Latinoamérica que muchos críticos le llaman la teología de la codicia, y aquí tenemos varios fieles representantes. Partiendo del canal Enlace hacia adelante hay otras iglesias en esa dirección en nuestro medio. Este canal 23 es un ministerio mediático que no tiene reparo en pedir dinero en sus famosas campañas o maratónicas de sanidad, salvación o prosperidad o simplemente la cosecha, porque su lema es: depende de lo que usted siembre, así será su cosecha, y se amparan, según ellos, en escritos bíblicos. Una semilla es $7 al mes por 3 meses, $70 al mes por 3 meses. Yo no sé el tamaño de tu deuda, yo solo sé que si usted tiene una deuda grande, tiene que poner una semilla grande. Si tiene una deuda pequeña, una semilla pequeña. Porque dice la Biblia, el que escasamente siembra, escasamente cosecha. Pero evidentemente esto es una interpretación manipulada, pues el favor de Dios no se reduce a un negocio o a un pacto comercial. Pero como decíamos, hay otras iglesias que están imbuidas en esa corriente. La secta Iglesia Universal del Reino de Dios ha abierto decenas de procesos judiciales contra los medios de comunicación y periodistas brasileños que han denunciado cómo aprovecha su estatus de organización religiosa para construir un imperio económico. El diario Folha de Sao Paulo informó en diciembre pasado que la secta es la mayor propietaria de concesiones de comunicación en Brasil y su imperio está valorizado en más de $1.000 millones. Cuenta con 23 cadenas de televisión, 40 estaciones de radio y 19 empresas a nombre de 32 miembros de la secta, incluyendo 2 diarios, una agencia de turismo, una agencia inmobiliaria y una empresa de taxi aéreo. Los pastores y adeptos de la secta han entablado unos 50 procesos contra el diario Folha de Sao Paulo por este reportaje. Además, 5 pastores de la secta abrieron un proceso contra el diario Extra del Grupo Globo por informar que un seguidor de la Iglesia Universal del Reino de Dios destruyó una estatua de San Benito en el estado de Bahía. La secta Iglesia Universal del Reino de Dios fue fundada hace 30 años por Edir Macedo, un ex empleado de la Lotería del estado de Río. El grupo dice contar con más de 6 millones de seguidores. Entre la espada y
Almacenes Leslie, lo mejor en telas deportivas y de punto, únicos en la capital. Confeccionamos uniformes para instituciones, ropa deportiva en diferentes modelos. Además, medias personalizadas bordadas. Contamos con el nuevo servicio de sublimado digital. Estamos ubicados en la avenida La Prensa, N5766 y Fernández Salvador. Ya llegó el primer directorio ministerial y comercial, tercera edición, Ecuador Cristiano. Creando redes de apoyo entre los miembros de la familia cristiana y conectándonos a una nueva etapa de liderazgo. Inscribe tu empresa en Ecuador Cristiano. Mayor información en www.ecuadorcristiano.com o llama al 246-3038. Mayor información, info@ecuadorcristiano.com. Entre la espada y la pared. Seguimos, señoras y señores, escalofriante, ¿eh? Lo que la prensa internacional nos trae, lo que la prensa internacional, está denunciando. El medio de comunicación también es denuncia. El medio de comunicación tiene que traerle a la gente al descubierto lo que está mal. Pastor Arturo Norero, doctor David Diamond, los medios cristianos de comunicación, y lo hemos dicho siempre de una manera muy frontal, qué pena, ¿qué es lo que está pasando con los medios de comunicación cristiana? No lo están diciendo. Hay mucha de la programación que simplemente se dedica a entretener. O sea, no quiero tampoco ser juzgador y todo el tiempo tiene que ser tiene que ser programación tal vez como esta, pero no se habla. Lo peor es que no se hace absolutamente nada. Radios, televisión, internet, periódicos. Y todo se trata ahora simplemente de tapar, de callar, de no decir, de no ponerse, de no pelear. Es que, Alex, lo que ha pasado es que confrontar como lo hacemos nosotros no enriquece. Y te aísla, te marginan, te señalan. Nosotros también podríamos hacer, con el conocimiento que Dios, gracias a Él, nos ha regalado, ahorita David Diamond y yo, ser recontra que multimillonario, si nos unimos también a la farsa. Pero por cuanto predicamos la palabra de Dios, somos señalados, somos marginados, somos insultados, somos agredidos, como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Y aquí hay algo más. Ajá. Mira, Arturo, ahorita en el documental que acabamos de mostrar de la televisión internacional, cómo está haciendo un análisis sociológico, periodístico y económico de investigación sobre cómo se están moviendo por dentro estas supuestas iglesias evangélicas, supuestas porque no son pastores evangélicos, son ladrones, son choros, rateros, ¿cómo quiere que te diga? Chantas de la fe, farsantes, que dicen que cae oro del cielo en su templo, como uno en Chile, por ejemplo, que sacó la noticia que estaba lloviendo oro en su templo. Fueron cantidades en Santiago de Chile a la supuesta iglesia de este supuesto apóstol. Y la televisión chilena agarró y recogió el supuesto oro, lo llevaron de los joyeros y no cantó nada. Claro. Estos chantas de la fe, estos mercaderes de la fe. Mire, ¿qué está pasando? Como los verdaderos siervos de Dios prefieren callar el pecado de los compadres, de los amiguitos y no hacerse broncas dentro de la iglesia y de la denominación. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que levantar a los inconversos para denunciar el pecado de estos falsos profetas. Porque si nosotros nos callamos, las piedras hablarán. Y literalmente están hablando las piedras. Hasta los ateos duros de corazón están denunciando con auténtico profesionalismo, pero sobre todo con la verdad, a estos falsos apóstoles. Y esto parece ser un programa de farándula evangélica donde están destronando y derribando todos los argumentos y argucias. Y felizmente los periodistas seculares no se tragan los dedos a la boca, no se tragan el cuento de que no hay que juzgar al ungido, no hay que hablar contra el siervo. Ellos están haciendo su trabajo límpidamente, diáfanamente, y están denunciando cómo estos pastores evangélicos que se han torcido y se han autodeclarado apóstoles, se autodeclaran profetas, están robándose la plata de la gente de la manera más impune y asquerosa. Hay tres tipos de pastores, dijo mi amigo Arzú en Honduras. Pastor Arzú, un saludo a nuestros hermanos en La Ceiba, Honduras, donde también nos han sintonizado mucho tiempo, Arturo, y nos sintonizan continuamente en Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Bueno, mi amigo dice que existen tres tipos de predicadores. Aquellos que conocen la verdad y la predican son valientes. Aquellos que conocen la verdad y la esconden son cobardes. Pero aquellos que dicen, todo se lo dejo al Señor, yo me callo, son imbéciles, privados del raciocinio, que son incapaces de reaccionar ante el pecado de la misma iglesia. Estos son, escúchame bien,
perros insaciables, perros mudos que aman el dormir, no alertan. Y como en algún programa de televisión Arturo Norero decía irónicamente, ¿de qué le sirve a usted tener un perro mudo? Se entra la droga a la casa y el perro está mudo, no ladra. ¿Y qué va a hacer tú con ese? Para eso están estos predicadores, que no quieren denunciar el pecado. Y yo me pregunto, ¿dónde queda el deber de la atalaya? ¿Dónde queda ese deber impuesto por Dios a sus siervos? En Ezequiel capítulo 33, verso 7, cuando dice: a ti te he puesto, hijo de hombre, por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los reprenderás de mi parte. Lo que pasa con esta gente es que no quiere ser reprendida, quieren ser alcahueteados, socapados en su pecado, y su pecado es robar en nombre de Dios, nada más y nada menos que eso, robar en nombre de Dios. Cuando yo dijere al impío, y vuelvo al término de impío que hice mención en el anterior programa, Alex, Arturo, amigos televidentes, impío no es el inconverso, impío no es el ateo, impío es el predicador que prostituye su ministerio, el que vende la sana doctrina de Dios, el que comercia con el evangelio. Escuche, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que el impío se guardare de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre te la demandaré a ti. Hoy en día ese es el peligro, que si nosotros nos callamos, que si nosotros que tenemos hoy, por la misericordia y la bondad de Dios, la posibilidad de hablarle a través de estas cámaras de televisión, y ahora que tenemos que entrar a los medios seculares, porque en los medios cristianos de comunicación nos tienen vetados y censurados, porque les decimos las verdades en la cara y no les tapamos los trapitos sucios, sino que sacamos los trapitos al sol de estos supuestos apóstoles. Nos han vetado medios de comunicación, han dicho aquí no, porque ustedes están enfrentando a la iglesia. Hoy Dios nos abrió una puerta mayor y más grande para decirle al mundo entero, a los inconversos, a los católicos: Jesucristo les aman, vayan a una iglesia evangélica, pero escapen de estos predicadores ladrones que se declaran apóstoles. Ahora el golpe llega más fuerte porque llega de afuera. Escuchen, si nosotros nos callamos, Dios nos va a mandar al infierno. ¿Sabe por qué? Por cómplices de pecado ajeno. No podemos callarnos. Hoy que tenemos la facilidad, la posibilidad, bendito Dios, de decir la verdad, no la vamos a callar. Amén. Nosotros no estamos aquí para defender a la persona, sino defender la verdad. Escúcheme bien, porque Dios nos mandó a ser baluartes, atalayas de la verdad. Mire, dice que si el impío perece por su mal camino, Dios nos va a culpar a nosotros por no haberlo reprendido. Nosotros no buscamos el favor del hombre. Si buscáramos el favor del hombre, no seríamos siervos de Dios. Y verso 9 dice: mas si tú avisares al impío, a ese predicador que se declara apóstol, a ese que dice en la televisión: manda tu dinero, vende tu casa, vende tu carro, vende tus fincas, vende tu ganado, manda tu dinero, cuanto más das, más vas a recibir. Dios va a sanar a tu hija, tu hijo va a hacer volver al marido, va a hacer que el marido deje a la moza, al amante, la mujer va a dejar al amante y va a volver a casa, los hijos van a dejar la droga, el alcohol. Pero manda tu dinero, ya, toma el teléfono, no pierdas la oportunidad, porque ya el milagro viene, toma el teléfono ya, no te quedes quieto. Si nosotros nos callamos, Dios nos culpa a nosotros, pero si nosotros lo denunciamos, y ese predicador, en vez de apartarse de su pecado, sale: nos están atacando a los ungidos de Dios, nos están atacando a los siervos, dice, ese morirá por su pecado, pero nosotros habremos salvado la vida porque denunciamos el pecado, alertamos a la gente. Y solamente yo tengo una pregunta para esta gente que sale a tratar de defender, porque no es solo estos predicadores falsos, Arturo, es la gente que los sigue. ¿Cómo los defiende? Claro. ¿Cómo los defiende? Y les hace sentir a estos predicadores que están en la verdad y en lo correcto. Mire, escúchame bien, cada cual tiene el pastor que merece. Estos predicadores, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. ¿Qué hay en su corazón? Dinero. ¿Qué van a predicar? Dinero. Pero ¿qué tienen en el corazón y en los oídos la gente que los escucha y los idolatra? Dinero. Avaricia y codicia. Avaricia y codicia. Ellos escuchan el mensaje que quieren escuchar. Es como cuando vos estás yendo en la radio, en tu carro, ve y encendés la radio y te ponen reggaetón. A ti que no te gusta el reggaetón, agarras y pones la cumbia. Tampoco te gusta la cumbia, ve. Vas buscando en el día hasta escuchar la música que te gusta. Así esta gente anda como pulga, de perro en perro, de iglesia en iglesia, para escuchar el sermón que le conviene escuchar y que le encanta escuchar, pero un sermón falso que los va a mandar al infierno, porque no es la verdad de Dios, no es la verdad que confronta. Otro argumento, y perdóname Arturo, no quiero ser un monólogo, pero quiero aclarar esto. Otro argumento que utilizan es: solo el diablo acusa. Ok, el diablo es acusador, pero ¿sabe qué se llama el Espíritu Santo? Confrontador. Amén. Porque dice que redarguye, confronta de pecado, justicia y juicio. O sea que si el diablo te acusa, también el Espíritu Santo puede, en el mejor sentido de la palabra, acusarte, pero para que te arrepintas. Lo más increíble, David, Alex y amigos, es que cuando nosotros hemos hecho estos programas, al que más le duele es al negociante. Me están robando, me están dañando el programa, me están dañando el negocio.
Pero cuando hemos hablado así y hemos denunciado, confrontando a las sectas y a lo que estos sectarios hacen, no a la persona, nosotros nunca atacamos a la persona, siempre confrontamos lo que esa persona dice o hace. Amados queridos, así, mire, así cantidad de personas han salido de esas sectas agradecidos a Dios porque por fin pudieron ver y se dieron cuenta. Ellos ya lo percibían en su espíritu de que todo era un negociado, pero le tenían tan lavado el cerebro y con el miedo de la maldición de Dios sobre él y sus hijos prefirieron callarse. Pero cuando escucharon la verdad, cuando por fin dijeron, por fin me doy cuenta, es una secta, me salgo de ese lugar. Nosotros no estamos aquí para decirte que no te congregues, no, congrégate, pero no en una secta, sino en una iglesia de sana doctrina. Y algo que ha pasado a estos medios de comunicación cristianos, a estos medios, llámese de radio, televisión o prensa escrita o internet, es que es esto, Isaías 56, 10 y 11. Isaías 56, 10 y 11, sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Y eso es lo que está pasando. En vez de nosotros advertir a la iglesia, Cristo viene pronto por su iglesia, preparémonos en santidad. Quédate nomás, Cristo allá no venga, déjanos aquí gozar del reino que tenemos aquí en la tierra, lucrando de la gente ignorante que por su necesidad están dispuestos a vender su alma al diablo con tal de que se le otorgue el milagro y el favor que tanto buscan. Y eso es lo peor, y quiero que por favor miren con mucha atención estas imágenes, por favor. ¿Por qué nosotros hemos denunciado y decimos que los medios de comunicación cristiana lamentablemente o están del lado de la corrupción o no dicen absolutamente, no hacen absolutamente nada, impávidos? Miren estas imágenes, por favor, y ahora ustedes juzguen por ustedes mismos y miren con estas imágenes lo que dice estas personas de un canal cristiano. Entre la espada y la pared. Desde el púlpito de la televisión ofrecen sanación, solución a los problemas económicos mediante el pacto con Dios, con la ofrenda, con el diezmo, con la semilla. O sea, el mensaje es claro, que al menos aquí, en estas maratónicas, la relación con Dios es principalmente financiera. Si usted da dinero para enlace, Dios lo escuchará. De lo contrario, seguirá en problemas de deudas o de salud. No recibirá la unción ni la presencia de Dios. En Perú, en este momento que usted tiene un problema, un problema en su tumor, en su cabeza, Dios te está sanando ahora mismo. La manera más correcta de que los hombres lleguen a tener riquezas es a través de sembrar y cosechar. La ley de sembrar y de cosechar, de ofrendar y de cosechar, es más vieja que cualquier institución bancaria de este mundo. Copiaron bien a los televangelistas que surgieron en Estados Unidos y han creado mega iglesias, emporios mediáticos, a base de los dineros de los fieles. Y las críticas a esta forma de pedir dinero o la ofrenda en enlace y de relacionar a los creyentes con Dios ha sido más que contundente, incluso por los mismos exmiembros de su organización. Y la suma de todas esas ofrendas, ¿cuál es el destino final? Ahí es donde debe cuidarse cada una de las personas. Cuando caen en engaño, cuando son manipuladas en sus sentimientos, en sus emociones, cuando no hay una base bíblica. Lo que sucede al final es que todos pagan, pero no todos reciben. Usted sabe lo que es oír a una persona decir, hermano, ve hasta que le duela. Y entonces alguien hace la pregunta y dice, hermano, ¿qué es dar hasta que le duela? Pues darlo todo, quedarse sin el pase, sin nada, irse a pie para la casa, desde Alajuela a San Pedro Pasa, a una familia. Ahora, ojo acá, no hay ninguna gracia barata. Y yo no voy a esperar aquí todo el tiempo por 72 personas. Yo le voy a dar 10 minutos para que todo el mundo entre, porque esto es sumamente valioso. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Así es que te viene el dinero cuando se abra el cielo por consecuencia del pacto. Cuando se abra el cielo, paga y paga y paga. Y después vas a tener esa libertad financiera. Entre la espada y la pared. Primero el dinero es lo más importante. Ellos lo dicen. Y no lo decimos nosotros o nos inventamos. Aquí están con pruebas contundentes para que usted mismo analice. Son medios de comunicación
que lamentablemente solo lo que venimos siendo maratónicas y piden dinero. Usted lo acaba de ver. No piden, exigen. Ahora pidieran. Ahora, yo quiero agradecer a la cantidad de gente que nos ha escrito. Hay cualquier cantidad de preguntas que han saltado y yo creo que va a tocar hacer nos toca obligatoriamente un programa más. Nos preguntan acerca de qué es el G12, qué es eso de la risa santa, existen los apóstoles, existen los profetas, qué es pare de sufrir, qué de verdad tiene, cuál es la verdad y la mentira de pare de sufrir, las manifestaciones del Espíritu Santo, el echar fuera demonios y las maldiciones generacionales que luego hablaba el pastor. Bueno, y la teoría de la liberación. Gracias a todas esas preguntas que nos están llegando. Se nos está acabando el tiempo. Para concluir brevemente, Pastor Arturo Noredo, doctor Diamond. Una de las cosas que sí tenemos que hacer, el Señor mismo nos manda a discernir a todo espíritu y a no creer a cualquier espíritu. Y en el discernir, David, tenemos la potestad del Señor que nos da a conocer a un árbol por sus frutos. Cuando yo tengo que ver un árbol y saber cuál es el fruto, tengo que juzgar qué fruto es bueno y qué fruto es malo. Y a veces a nosotros nos confrontan y nos dicen, no debemos de juzgar. Bueno, David enseguida nos va a enseñar que la palabra juzgar en su original tiene dos connotaciones. Nosotros no juzgamos para condenar, nosotros juzgamos las obras para que se arrepientan y volvamos a la verdad, David. Sí, yo creo que este programa me gustaría desarrollarlo con más calma en el siguiente, programa. Sí, señor, en la siguiente sesión sobre juzgar. Yo hice un tiempo atrás un programa en Santiago de Chile, y saludos a nuestros hermanos en Santiago, que se llama Juzgar no es pecado. Y me gustaría que en el siguiente programa podamos evaluar el significado de la palabra juzgar, porque hoy en día nos prohíben pensar. O sea, ¿sabe qué es lo que quieren en las iglesias evangélicas torcidas estos predicadores? A Shakira. ¿Y sabe qué cantaba Shakira? Ciego, sordo, mudo y bruto. Eso es lo que quieren. Ese es el problema. Bueno, les repito, muchísimas gracias. Se nos quedan bastantes preguntas, varias preguntas que nos ha hecho la gente que nos está haciendo llegar. Este programa ha despertado nuevamente como que... Se encendió la mecha. Sí. Sí, y bueno, gracias y muchas gracias a la gente que está siguiendo, y juzgue por usted mismo. Si usted está entrando en este momento entre la espada y la pared, es hora de que tome decisiones importantes, decisivas en su vida. Muchísimas gracias, doctor Diamond. Diría yo, para cerrar, no juzgues por ti mismo, juzga a la luz de la Biblia. Si lo que te predican nuestros señores y señoras es verdad o mentira, escapa del error. Jesucristo te ama y te da el Espíritu Santo para que sea guiado a la verdad, no al engaño, Arturo. Así es, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchísimas gracias, nos veremos en el próximo programa con más de Entre la Espada y la Pared. Entre la Espada y la Pared.